Arrancamos nuestro estudio del Sermón del Monte con un tema introductorio que es la interpretación del Sermón del Monte. Este es un tema importante y veremos por qué. ¿Por qué empezamos por ahí y por qué decimos que es importante conocer la interpretación del Sermón del Monte? En realidad vamos a hablar de diferentes interpretaciones que ha habido. Bueno, a manera de introducción, debemos decir y reconocer que el Sermón del Monte es el sermón más estudiado en la historia de la Iglesia, por mucho. No simplemente es el sermón de Jesús más estudiado, no, es el sermón más estudiado desde el mero comienzo. Realmente la interpretación del sermón es tan importante que podríamos decir que de su interpretación depende el uso que le demos al sermón. Así puede ser que lo usemos como una pieza de oratoria, retórica, importante, pero no tan útil. O puede ser que la usemos como, algo dicho para otras personas en otra época, que no tiene aplicación para nosotros, o podemos decir que se trata de las normas para el discípulo. Bueno, hablando de interpretación, debemos decir también que la interpretación del sermón comienza en el Nuevo Testamento mismo. Los propios escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, ya hacen su interpretación. Sobresale Santiago en su epístola. Muchos han dicho que la epístola de Santiago es una especie de comentario del Sermón del Monte. Hay muchas referencias y una buena parte del Sermón del Monte es eso precisamente. Algo así como un comentario del Sermón del Monte. La interpretación más conocida y más popular entre los evangélicos de América Latina ha sido la interpretación del sistema dispensacional. Veremos esa interpretación con detalle más adelante. Pero lo menciono aquí ahora porque es lo que prevalece en la mayoría del mundo evangélico en América Latina. Pero bueno, comenzamos nuestro estudio de las diferentes interpretaciones y veremos varias de ellas. La primera de ellas es probablemente la más antigua, o una de las más antiguas, que se ha dado a lo largo de la historia. Se le llama interpretación sinergista soteriológica. Viene de dos palabras técnicas, ¿no? La sinergia de los vocablos griegos, ergos, que es obra, y sin, que es con obras, y soteriológico, la salvación. Ya pueden imaginarse por dónde va esta interpretación. Sus principales exponentes son varios padres de la Iglesia, de los primeros siglos de la Iglesia. Prácticamente la mayoría, si no todos, los teólogos medievales, y ya podemos imaginar, es la interpretación más oficial, digamos, de la Iglesia Católica Romana. La idea básica de esta interpretación es que, digamos, el concepto de haz esto y vivirás es como una manera de decir la salvación por obras. Lo que enseña el Sermón del Monte es eso, y que ahí está justamente el concepto del sinergismo, que es la salvación con obras, y es el aporte humano a la obra salvadora de Dios. Bueno, eso está muy presente especialmente en el mundo católico. Pero hay interpretaciones que vienen no tanto del mundo, de hecho ni siquiera del mundo religioso propiamente, porque ha sido interpretado también por personas del mundo más secular. Es la interpretación social, la regla de oro que aparece ahí al final del sermón, que es un concepto que también se expresa en otras religiones. En muchas religiones aparece una cosa similar a lo que el Sermón del Monte es
la regla de oro. Y los exponentes son personajes. Un literato famoso ruso, León Tolstoy, escribió un libro sobre el Sermón del Monte. Y el otro es Gandhi, el famoso libertador de la India del siglo XX, Mahatma Gandhi, que era un admirador de Jesús, un admirador de las enseñanzas de Jesús y un admirador del Sermón del Monte. Y la idea básica es precisamente la regla de oro, como ya mencioné. Es como la base para organizar la sociedad. Idealmente, este concepto debería servir para organizar la sociedad. No ha sucedido en ningún caso, pero se mantiene como un ideal. Y hay muchos que así ven el Sermón del Monte. Una guía para organizar una sociedad humana ideal. Bueno, sigamos con una tercera interpretación. Una interpretación muy popular en los círculos protestantes históricos. La interpretación penitencial o pedagógica. Los exponentes son los reformadores del siglo XVI, un autor nuevo, un autor contemporáneo, Donald Carson, que ustedes probablemente conocen y han leído sus libros. Él tiene un comentario sobre el Sermón del Monte y ahí podemos encontrar esta interpretación. Y es la interpretación de muchos protestantes. En los protestantes históricos siguen más o menos la línea de estos exponentes reformadores y otros. La idea básica, ¿cuál es la idea básica? Bueno, el Sermón del Monte sirve para enseñar la imposibilidad de cumplir la ley y en consecuencia buscar a Cristo y la fe. Bueno, esa es una interpretación muy popular porque encaja con la soteriología clásica del mundo protestante. Porque realmente la soteriología clásica como que se ve un poco desafiada por el Sermón del Monte, porque como lo ha hecho la Iglesia Católica, pareciera que está enseñando que la salvación es por obras. Entonces el protestantismo decide que la interpretación no va por ese lado, pero va entonces por el lado de que nos enseña que no se puede. Es la cuestión, ¿no? Nos enseña que no se puede. Y que entonces, como no se puede, hay que recurrir a lo que sí se puede, que es la fe y la confianza en la obra de Cristo. Bueno, seguiremos viendo otras interpretaciones más en otro video.